Shalom y bienvenido a la clase de la mañana de el Shulchan Aruch Yaakov Yosef. Estamos ahora comenzando con el capítulo 19 de Yaakov Yosef, el día de perdón, el 19. Estamos mirando el Shulchan Aruch Yaakov Yosef, capítulo 19. Este es el tercer volumen de lo que es el Yaakov Yosef. Estamos mirando Devarim Hasurim Beyom HaKippurim. La noche y el día de Kippur tienen las mismas leyes exactamente. Está prohibido todo tipo de trabajo, igual en Shabbat. Además, comer y beber, lavarse, aciclarse, calzar zapatos de cuero y las relaciones conyugales. Pero la sentencia de Karet, castigo aplicado exclusivamente por el juzgado celestial, recae únicamente sobre aquel que transgrede la prohibición y realiza trabajo de comer y de beber. El resto de las prohibiciones, de acuerdo a la mayoría de los poskim, son de los jajamim. Rigen en este día que Kippur todas las limitaciones que los jajamim aplicaron al día de Shabbat. Incluso la regla de Mukseb se aplica como Shabbat. Se confundió en el día de Kippur y dio la bendición sobre algún alimento, no puede ni siquiera probarlo. Solo debe retractarse de la bendición diciendo inmediato Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vael. Y esto, para que sepa, debe ser aplicado en todo bendición que se dice por error normalmente, que ha pasado una cierta cantidad de tiempo. Por favor, refiérese a lo que es la charla que dimos sobre esto en los videos. En cambio, en cualquier otro ayuno, si se olvidó que está prohibido comer y dice una verajá sobre algún alimento o bebida, prueba del mismo una mínima parte para evitar que su bendición sea en vano. Algunos poskim sostienen que está prohibido oler tabaco en Yom Kippur o Yom Kippurim, pero básicamente la ley es como lo que lo permiten. En todo caso, no hay diferencia en lo que al aroma que se refiere, que es muy agradable o no. Además, está permitido oler perfumes en Yom Kippurim. Con respecto a la saliva, no se puede arrojarla, está permitido tragarla. Lavarse por placer está prohibido en Yom Kippurim, sea con agua caliente o fría, indistintamente. También sumergir un dedo dentro del agua, si lo hace por placer, está prohibido. Al levantarse en la mañana, se lava las manos hasta los nudillos, es esta parte de acá, de los dedos solamente. No obstante, cuando tienen las manos sucias en todo o de cualquier otra materia, puede lavarse normalmente, dado que los jajamín solo prohibieron todo lavado que se realiza por placer. Los kohanim se lavan las manos hasta la muñeca, igual como lo que hacen durante el año antes de Birkat Kohanim, la bendición de los kohanim. En cambio, que es quien sale del baño y se lava hasta los nudillos, solo si se manchó las manos se lava como hace habitualmente. Aciclarse está prohibido en todas formas y de sus derivaciones en Yom Kippurim. Igualmente está prohibido sumergirse en el mikveh antes de la oración matutina, aun a aquel que diariamente acostumbra a hacerlo. Inclusive, quien accidentalmente eyaculó semen la noche de Kippur no se sumerge en la mikvah. Sobre esto dijeron los hajamim: a quien le sucede la contingencia en el día santo, debe preocuparse seriamente por su vida todo el año. Sin embargo, actualmente esto puede suceder a causa de haber comido mucho, como ya se aclaró anteriormente. Este es un mitzvah la víspera de Yom Kippurim. En este caso no hay de qué inquietarse tanto. De todos modos, es su deber moral aumentar en estudio de Torah, en dedicación de la misma. Esto es el ocuparse en las obras de caridad y del bien público, y liberan de todo el mal, como dictaminaron nuestros sabios. Su recuerdo sea de bendición. Quien cuida el cumplimiento de un mitzvah no sabrá de nada malo, y de ser posible que se dirija a la mikvah inmediatamente termina en Yom Kippurim. Calzar zapatos de cuero está prohibido en Yom HaKippurim. En cambio, de goma o plástico o clásicas zapatillas, tenis de tela está permitido. La misma regla rige para el hombre y la mujer. También los niños, aun cuando comen, se les acostumbra a no usar calzado de piel.
Actualmente en ciertas comunidades son muchos los que lamentablemente transgreden el día sagrado usando calzado de cuero. Es necesario advertir, explicarle y despertar su atención para corregir esta prohibición tan delicada. Inclusive hay posquims que opinan que al estar prohibido este tipo de calzado en Yom Kippurim, no se considera que los tienen puestos, sino los que están transportando de la propiedad privada a la vía pública. En este caso, la transgresión pasa a ser directamente de la Torá, siendo mucho más seria. En nuestra sinagoga se acostumbra a advertir al público antes de recitar Kol Nireh, que todo aquel que sin saber la gravedad de esta prohibición asistió al Bet Knesset calzando zapatos de piel, se les quita de inmediato para poder dar comienzo al rezo. Con estas palabras dulces y cariñosos se convence al más duro de carácter en ese sagrado día. La mujer que está dentro de los 30 días de haberse aliviado, la persona enferma que se siente molesta o que tienen algún golpe o herida en los pies puede usar zapatos de piel normalmente. Las relaciones sexuales están estrictamente prohibidas lo que es la noche de Kippur. Asimismo, dormir con su esposa en una misma cama está prohibido. Las muestras de cariño a su esposa, como darle la mano, acariciarle, ir al brazo, está vedado tanto en la noche como en el día de Kippur. Únicamente en casos de apuro, como cuando la esposa necesita apoyarse en él o durante el día, es posible aligerar. Ahora veamos los niños en Yom HaKippurim. Din Katan de Yom HaKippurim. El niño que todavía no cumplió 9 años no ayuna en absoluto en el día de Kippur. La misma ley es para la niña y insiste que quiere ayunar. Si no los impide, de todas maneras obligan a comer. Por lo tanto, es importante ocuparse de dar de comer y beber a los niños antes de dirigirse a la sinagoga por la mañana. Es decir, cuando el niño ya se cumplió los 9 años, comienzan a enseñarse a ayunar por algunas horas. Es decir, si habitualmente toma su desayuno a las 7 de la mañana y demoran hasta las 9 o 10 y de acuerdo a la vitalidad del niño. Si le van aumentando horas su ayuno a medida que va creciendo, siempre sin alimentarlo. La noche anterior, es decir, cena con la familia en la tarde y ayuna hasta el día siguiente. Solamente cuando sienta mucha sed durante la noche debe alejarse a darle de beber. El niño que ya cumple 11 años, hombre o mujer, si los padres estiman que está sano y fuerte para ayunar todo el día, lo animan de hacerlo. De lo contrario, que ayune solamente mediodía. Cuando el varón cumple 13 años y un día, la mujer 12 años y un día, están obligados a ayunar, igual que todo adulto, no estando autorizado a comer sino por orden médica, es decir, cuando el doctor dictamina que de ayunar puede exigir ciertos riesgos que ponen en peligro su salud. Los adultos tienen prohibido tocar los alimentos durante el día de Kippur y pueden hacerlo exclusivamente cuando se disponen a dar de comer a los niños, y en ese caso está permitido darle alimentos directamente sin que rija restricción alguna. Lo más adecuado en prepararse con anticipación, llevando al Bet Knesset el día anterior galletas, frutas para alimentar a sus pequeños hijos, determinando la oración de Shachrit. Y cuando los padres animaron al niño a ayunar algunas horas, durante ese tiempo deben evitar darle de comer o beber, ya que de esta forma ambos perderían la misma de educar y ser educado en los preceptos de la Torá. Desde pequeños se habitúa a los niños a que calcen zapatillas, tenis o calzado de goma. En el día de perdón, prácticamente desde el comienzan a andar, y es factible educarlo en este precepto en el día de Kippur. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam shehakol niyeh bidvaro. Ahora vamos a ver el din Jole be Yom HaKippurim, el enfermo en Yom HaKippurim. Todo Yehudí, sin excepción, está obligado a ayunar el día de Kippur. También la señora embarazada o que está lactando a su bebé debe completar el ayuno. Sin embargo, cuando el médico, aun si es goy, dictamina de no comer
el enfermo puede agravar su estado hasta ponerlo en peligro. Le dan para alimentarse, en ese caso, aun cuando el propio enfermo sostiene que puede ayunar, no le prestan mayor atención y le dan de comer incluso en contra de su voluntad. Así actúa de acuerdo a lo que la misma Torah nos ordena, que la persona cumplirá mis preceptos para vivir y no has shalom para morir con ellos. Esto enseña que los preceptos de la Torah no son castigos sino misericordia, favor y paz para el mundo. En consecuencia, el enfermo que conforme al orden del médico a su precario estado de salud debe comer en Yom Kippurim. Está prohibido que ayune, inclusive ante la sola sospecha de que el ayuno gravita nocivamente sobre el enfermo, le suspenden todas las restricciones de la ley para ese día. En este caso específicamente, el ser estricto y querer ayunar no es virtud de devoto ni del que teme a Dios, ni que debe a Dios, por cuanto está poniendo en peligro su vida, pasando por la disposición de la Torah. El enfermo que debe comer en Yom Kippurim, según el mandato del médico, no precisa ninguna absolución especial y está actuando de conformidad a nuestros grandes sabios que ordenaron. En situaciones extremadas, cuando el enfermo no quiere alimentarse por ser día de Kippur, es mitzvah aclararse este tema con dulzura y inteligencia por medio de rabinos influyentes y explicándoles que debe ser estricto y ayunar será castigado el cerdo Bar Minan. El médico en el cual se apoya el dictamen para el enfermo que alimenta en el día de Kippur debe ser de preferencia judío y ortodoxo. Cuando se trata de un médico honrado, él dice, aun cuando él no cuida Torah y mismo no desea que el ordo yehudí transgreda el sagrado día de perdón inútilmente, es posible basarse en sus dictámenes y darle de comer al enfermo un Yom Kippurim. También si el médico es goy, no judío, pero comprende el significado que tiene que ayunar o ayuno para los judíos, se puede fundamentar en su opinión y siempre que es posible se resuelve en última instancia de conformidad a lo que determina el Rabbi o Jajam. El enfermo que sabiendo es Yom Kippurim dice necesito comer, aun cuando los médicos opinen que no le es imprescindible de alimentarse, puesto que nadie mejor que la propia persona conoce su estado. La señora que está dentro de los 3 días de haber estado a luz significa que se alivió la noche de los 9 Tishrei, no está autorizado a ayunar en Yom Kippurim. Igualmente la mujer que ya está con los dolores de parto, aun cuando todavía no dio a luz, debe alimentarse para soportar mejor las contracciones y prealumbramiento. Se alivió entre los 3 y 6 días antes de Yom Kippurim, se actúa de acuerdo a la opinión de la enferma, se pide de comer, se le da, a lo contrario no. Más de 7 días del parto se conceptúa la mujer como toda persona normal. Idénticas reglas rigen sobre la mujer que abortó. La mujer embarazada que durante el día de Kippur desea alguna comida o bebida en especial, lo corrientemente se conoce por antojo, en primera instancia se susurran al oído que ese es el día de Yom Kippurim. Es probablemente que eso le tranquilice, al saber que más tarde le estará permitiendo digerirlo. Si con esto no se calma, se le da de comer lo indispensable hasta que su antojo se diluye. Si el deseo de la mujer embarazada es sobre un alimento prohibido, no es procedente susurrarle. Hoy es Yom HaKippurim, de acuerdo a la opinión de algunos hajamim, por cuanto este alimento normalmente nunca estará permitido para ella excepto en una emergencia seria. Para enfermo grave o que se sospecha puede agravarse mediante el ayuno, o para la mujer dentro de los 3 días de haberse aliviado, todo esto que tienen prohibido ayunar preparan en la víspera de Kippur de alimentación propia para ellos. Esto puede consistir en rebanadas de pan o de algún complemento que deben pesar en conjunto menos de 30 gramos, asegurándose con la báscula de que allí
es colocándose en envolturas separadas. Y cuando el enfermo desea comer, por ejemplo, a las 8 de la noche, come solo una rebanada y espera hasta las 8:10, luego como una segunda, interrumpe hasta las 8:20 y a las 8:30 puede comer la tercera rebanada y así sucesivamente. Si olvidaron que fue posible pesar las rebanadas de pan con su complemento en el día anterior de Yom Kippurim, pueden hacerlo el propio día de Kippur, dado que esto se juzga como Zorech Mitzvah, necesario para el cumplimiento de una mitzvah. La misma regla aclarada anteriormente recae sobre aquel enfermo que debido a su edad y se halla débil, aunque del momento no sea de cuidado. Si no hay un médico en las proximidades que pueda auscultarlo, puede determinar si el ayuno puede agravarlo si lo alimenta a sus solos requerimientos, especialmente si le dan de comer acorde a lo estipulado en lo que hemos mencionado anteriormente. Es posible aligerar con mayor facilidad. La mujer que dio a luz, aun cuando no expresó su deseo de comer menos de la cantidad prohibida de la Torá, así se alimenta de un principio. Únicamente cuando la mujer manifiesta claramente sus necesidades de alimentarse de una sola vez, está autorizado a hacerlo. El enfermo que después de haber comido 2 o 3 trozos de pan siente con seguridad que el peligro ya pasó y así lo asevera también el médico, de ninguna manera está autorizada a continuar alimentándose en el día de Kippur. El anciano que se siente muy débil debido al ayuno y hay que peligro de que su estado se agrava o se lo alimenta de inmediato. En las bebidas también hay una medida límite para los enfermos que necesitan beber en Yom Kippur o en Yom HaKippurim sin transgredir el precepto de Torah en forma directa. Cuando es posible, prepara el día antes de Kippur pequeñas cantidades de aguas y otras bebidas que no pasen 40 gramos cada uno, algo así como un pequeño sorbo, y debe esperar entre 1 o 2 sorbos como mismo 5 minutos, realizando de esta manera el procedimiento con los alimentos sólidos. De esta forma puede beber todo lo que precise. Si siente mucha sed, puede tomar el líquido con una cuchara grande y tras otro hasta saciar su sed. En los casos mencionados, esta forma de beber solo exige la bendición anterior de la bebida, no posterior de Borei Nefashot Rabot. Cuando el médico dictamine que el enfermo debe comer y beber sin interrupción ni limitación, o cuando el mismo enfermo así lo solicita, incluso cuando los acompañan al enfermo están en duda y creen que éste debería alimentarse sin limitación, deben darle de comer y beber todo lo que necesita, pues nada se les antepone a la vida del ser humano, nada, como claramente lo describe nuestra Torah, para vivir con ellos y no para morir. Chas v'shalom. El enfermo no debe cuidarlo, es definitivo, sin ninguna duda que no puede permitirse comer y beber ninguna cantidad de alimentos o bebidas en Yom HaKippurim. En caso específico, la medicina indispensable debe consultarse con la autoridad rabínica ortodoxa. Si hay la sospecha de que hay una persona que está a punto de perder la razón, se le considera como un enfermo de cuidado y está permitido tomar de medicinas conforme a lo que prescribe el médico. El enfermo del cuidado a la mujer que dio a luz, obligado a comer el día de Kippur, no necesita recitar el Kiddush antes de comer, aun cuando este recae en Shabbat, pero debe incluir el Pardas Ya'aleh v'Yavo en la oración de gracias y Birkat Hamazon, agregando Bayom HaKippurim Hazeh, Bayom HaSlichat, Ha'evon Hazet. Si también es Shabbat, aumenta lo que dice el párrafo del Sefer Hatzlitzenu antes de Ya'aleh v'Yavo. Si omitió decirlo, no repite. Sin embargo, la oración de gracias solo debe decirla en caso de que comió pan más de 29 gramos en el tiempo de Ajilat Peraz, 4 minutos ex profeso, no mayor a los 7,5 minutos. Consecuentemente, se lava las manos hasta la muñeca sin decir la bendición al Netilat Yadayim, bendice a Mosi y come el pan, y come del pan. 3 enfermos que deben comer en Yom Kippurim. Hay 3 enfermos que deben comer. Se sienten juntos y hacen un zimun.
antes de recitar la oración de gracias. Bueno, este fue el capítulo 21 y vamos ahora a entrar en el capítulo 22, que es las oraciones en el día de perdón. Es tradición cubrirse con talet para la oración nocturna de Yom HaKippurim, buscando sentir más respeto y temor, concentrándose en concentración en tefilón. Al cubrirse el talet, si todavía es de día, bendice antes de Asher Kirishanu Bamisosav Vizivanu Lehait Latef Basitzit. En cambio, si el sol ya se puso, no se dice la bendición sobre el talet. Después de bendecir sobre el talet, envolverse con él, bajándose luego sobre su cuerpo, puede dejarlo sobre sus hombros durante la tefilá. Sin embargo, es de virtuosos el cubrirse la cabeza con el talet hasta el final de la oración. Aun cuando se le cae totalmente el talet de los hombros, no es necesario repetir la bendición al volver a cubrirse con él. Asimismo, si se le quitó el talet con la intención de volvérselo o poner luego de un breve lapso de tiempo, no se repite la bendición al vestirlo nuevamente. Pero si se le quitó lo doble y lo guardó en su bolsa, pasando el tiempo suficiente para borrarlo de su pensamiento de él como media hora o más, debe volver a bendecir al ponérselo nuevamente. Decidió cambiarse el talet, es necesario bendecir también sobre el segundo sin al bendecir sobre el primero. No pensó que podría llegar a cambiarlo. Comienzan los rezos de la noche entonados los versos Leja Eli Teshukatim. Algunos sostienen que aquí hay que ponerse de pie al decir las confesiones Leja Eli Teshukatim, pero la costumbre general es recitarlo sentado y tienen que apoyarse, puesto que esta es la opinión del Marán, el Shulchan. De ser así, que todo lo que dicen sentados no deben a alguien individualmente pararse, por cuanto esto pasaría a considerarse presunción. Terminando el Leja Eli Teshukati, cantan los versos Shema Koli, cuyo autor, de acuerdo a la tradición que la obra es en las manos es el Rav Hai Gaon, acostumbran que Hazán inicia la oración de Albit en Yom Kippurim diciendo Beshiba Shel Malau Beshiba Shel Mata al Da'ar HaMakom Baruch Hu Ve'al Da'ar HaKahal Ve'Hakadosh Kadosh Azeh Anachnu Metarim Lehitpalel Et HaArbayanim, y otro texto figura Im Haya Abayanim. Este párrafo preelimina lo que es el Kol Nidre. Es la autorización de los transgredores para que el nombre del juzgado celestial de la sagrada comunidad pueda unirse a los rezos. Ahora, existe la opinión que hay que adelantar la Hatará de Kol Nidre y decirlo aún de día, dando que esta declaración es un acto de anular las promesas, juramentos, regularmente no se lleva a cabo sino durante el día. Nuestra costumbre, sin embargo, es decirlo allá a la entrada en la noche, después de la venta de la mitzvot, apertura del Hejal, cargar los Sifrei Torah y dejar hacer a Israel, y tienen que apoyarse. Ahora, recitan el texto Kol Nidre. Esto está hablando todo neder, todos votos, todas promesas. El Kol Nidre del tiempo pasado y futuro, es decir, Di Nedarna, lo que prometimos pasado, Verdi Nindar, lo que prometeremos en el futuro, Di Ishtanbana, lo que juramos en el pasado, Verdi Nishteba, los juramentos futuros, Mi Yom HaKippurim Sheabar, desde el día del perdón que pasó pasado, a Yom HaKippurim Sheyabo Aleinu Le Shalom, hasta el próximo día del perdón que nos llega a nosotros en paz. Con referencia a decir Kal Nidre, como algunos se acostumbran, como varias veces dictamó que es más correcto pronunciar Kol en vez de Kal Nidre. Es correcto, de la conformidad de que dicta Kabbalah, sacar el Sefer Torah y tenerlo en los brazos en el momento de decir Kol Nidre, la bendición de Shehiyanu, y este se denomina Sefer Kol Nidre. De no tener Sefer Torah en el lugar, igualmente lo dicen sin él. En los lugares donde acostumbran recitar el Kol Nidre, sin Sefer Torah no les impida. Es la tradición de repetir Kol Nidre 3 veces.
3, siendo la afirmación de que se está anulando todo voto, promesas, juramentos. Según la Kabbalah es una gran mitzvah y por lo tanto un gran sehut el tener sus brazos Sefer Kol Nidre. Durante esta oración de tener posibilidad de que quiera esta mitzvah al precio que sea, especialmente cuando el dinero se destina después de descontar un porcentaje para los gastos de Beit HaKnesset, ayudar a los Talmidei Jajamim y Kolelim y Yeshivots. De esta forma se cumple una vez más lo que nuestros Jajamim dijeron, que la consecuencia del cumplimiento de la mitzvah es otra mitzvah. Ahora, quiero notar, aunque esto no está metido aquí en lo que es Kol Nidre, la importancia para las comunidades anusim que entiendan que esto es un voto que durante el largo periodo de lo que es el mundo de los mardanos anusim, los criptos judíos, muchos de los judíos tuvieron que hacer votos con su boca, aunque su corazón estaba ausente de tal votos, y por lo tanto queda totalmente anulado. Se cuenta la historia que el Rambam, un perfecto ejemplo de esto, menciona que cuando uno podía aparentar tomar la religión de Ordo por apariencia, siendo que era para salvar la vida de uno y siendo que era con el fin de algo temporal, para escapar, porque como habíamos leído anteriormente, la Torah es para que vivamos y no para que muramos. En esto hubo una gran disputa en cuanto hasta qué punto se puede hacer esto. En cuanto a la fe cristiana, siendo que había implicaciones de idolatría, muchos de los judíos de ese tiempo, que fueron forzados por la mayoría, asumieron un voto falso y así fueron nominalmente considerados como católicos o cristianos, por la cual cuando se levantó la Inquisición, se levantó no para juzgar los que eran judíos, tanto como los que habían profesado ser cristianos o nuevos cristianos conversos a la fe cristiana y no realmente haberlo hecho con votos sinceros, sino para poder salvar su propio cuello en ese sentido. Y como resultado, la Inquisición comenzó a perseguir a aquellos que todavía estaban practicando el judaísmo dentro de la fila de la Iglesia Católica. Esto se lo digo para que sepan que esto pone algo muy importante, porque muchos de estos luego, cuando tuvieron el éxito de salir de las tierras de España o de lo que es de las manos de la Inquisición, cuando fueron tierras donde podían liberarse, así como hizo el Rambam, que salió a Egipto y pudo retornar y hacer nulo el voto de que él había tomado exteriormente como un musulmán. Aunque hay algunos que van en contra y dicen que eso jamás sucedió con el Rambam, hay suficientes pruebas históricas que fue lo que él hizo. Igual muchos de los mardanos, es por eso, después de tantos miles de años, existen personas que son de descendientes anusim, ambos entre el mundo cristiano católico como también el mundo musulmán, y muchos de ellos ahora regresando y tienen que nulificar esos votos que sus antepasados habían hecho en boca de su propia existencia. Bueno, esto es algo interesante sobre esto, lo que estamos hablando de la ley de Yom Kippur, porque esto repite un tiempo antiguo durante la época de los judíos en España, donde surgió esta costumbre de Kol Nidre. Ahora, como habíamos dicho, el Hazán o el que adquiere el sehut del Sefer Kol Nidre dice en voz alta de la bendición de Shehiyanu por el día de Kippur. Debe pensar en hacer cumplir al público presente con esta bendición y ellos tener la intención de cumplir la verajá de él. Por lo tanto, no se interrumpe para decir Baruch Hu u Baruch Shemu, solo responden amén al final de la bendición. Actualmente, debido a que no todos los que dicen la bendición de Shehiyanu saben que deben pensar en hacer cumplir al público, muchos de los que son que acostumbran a decir la verajá en voz alta junto con el Hazán, si acaban de la bendición antes que él, responden amén a Shehiyanu, al que está diciendo en voz alta. Cuando el hombre que adquirió la mitzvah de sostener el Sefer Kol Nidre calza zapatos de cuero, hecho prohibido por la ley en el día de Kippur, se trata de convencerlo para que invite al Rab de la sinagoga
y que algunos de los que ellos quien recita la bendición shejiano piensen hacer cumplir al público. Esto es lo más aconsejable siempre que no provoque pleitos y enemistad, Chas v'Shalom. El caso del que adquiere no aceptó de invitar al Rab o al Hazán, uno de ellos o el encargado del Beit HaKnesset debe indicar a los orantes que todos digan la bendición de shejiano en voz baja, mientras que el que detiene el Sefer Torah lo dice en voz alta. Al sacar el Sefer Torah del Helja, lo que es Helja para la declaración de Kol Nireh, es tradicional recordar a los familiares fallecidos y hacer un donativo en honor del Sefer Torah a nombre de ellos. Mediante esta acción se obtiene perdón para aquellos seres queridos que ya fallecieron y que también necesitan ser absueltos. En algunas comunidades suelen hacerlo antes de regresar el Sefer Torah. Al recordar a los fallecidos familiares, lo más correcto es decir el responso Hamed Rahem, Al-Kol, Briayotav, y no el Menujá Nejoná, que aumenta los elogios al fallecido, por lo que no es muy recomendable por los Hajamim. Ahora devuelven el Sefer Torah a la Heichal y en el camino del regreso a él acostumbran a recitar Mizmor, David, Habul Hashem Bnei Elim. De esta manera podrán decir Hatzi Kadesh antes de la oración de Arbit una vez que cerraron las puertas del Heichal. En Eretz Israel, en muchos países de América se acostumbra a principal la tefilat de Arbit en el versículo Behu, Rahum y Echaper Avon. Inclusive, cuando Kippur sucede en Shabbat, en la sinagoga donde no lo dicen, continuarán sin enovar. Debe poner toda voluntad para rezar con lágrimas en los ojos y humildad en el corazón. De esta forma Hashem escuchará su oración, como claramente se expresa el rey David en el Salmo 6, verso 9, y Dios oyó la voz de mi llanto. Si no puede llorar, entonces entona los rezos con voz de llanto. Debemos estar conscientes de la oportunidad que el día de Kippur nos ofrece para salir de él purificado y renovado. En la Amidah dice Vatiten lanu Hashem Elokeinu be'ahava et yom hazikaron hazeh. Aun cuando Kippur no recae en Shabbat, termina el párrafo diciendo be'ahava mikra kodesh zecher lesiat Mizraim. Aun cuando Yom HaKippurim sucede en Shabbat, es aconsejable omitir del texto de la Amidah la frase Elokeinu ve'Elokei Abotenu Retzená be'Menuchateinu antes de Kadeshinu be'Metzoteja. Tanto en la noche como en el día de Yom Kippurim, dice en versículo Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed en voz alta. También las mujeres lo dicen en voz alta. Al decir este versículo hay que introducir brevemente entre la palabra Baruch y el resto de la frase. Baruch Shem Kavod Malchuto Leolam Vaed. Y hay que llamar la atención de quienes no lo hacen así. En la tradicional recitar Selichot, Yag Midot de Yabor, también la oración de Arbit de la noche de Yom HaKippurim sin ninguna duda. De haber tiempo, es bueno que digan confesiones completas, Vidui Gadol del Rabino Nissim. Lo esencial, sin embargo, es sentir arrepentido, vergüenza por los pecados cometidos, confesar nuestras faltas con lágrimas en los ojos, dando que las puertas por donde penetran las lágrimas al cielo no se cierran. Se acostumbraron en nuestras sinagogas de que dos adultos se paren junto al Hazán durante la oración, uno a su derecha y a otro a su izquierda. Madrugan para rezar la oración matutina y no deben tardarse en demasiado en los cantos y Slichot para alcanzar a rezar la oración de Musaf antes de que llegue el tiempo de oración. La vespertina, Menjá, este comienza media hora después de la mitad del día. Shaot Zemaniot. De la misma manera no debe entenderse en la venta de la mitzvot el número de invitados en la lectura de la Torah. En las bendiciones matutinas nuestra costumbre no es decir la bendición Sheazali Kol Zorki, que suministra todas mis necesidades. Esta bendición
se estableció primordialmente sobre el calzar zapatos cuyo uso está prohibido en el día de Kippur, por lo tanto no hay lugar en ella. Otros poskim opinan que se dice en Shiazal Likozarki también en Yom Kippurim, puesto que está establecido sobre el hábito humano, y bien bendice sobre el hecho de andar calzado en Yom Kippurim, aun cuando no de piel. Más bien hay aún quienes usan calzado de cuero terminando el ayuno por la noche, y sobre ello recaería la verajá. Pero por todos los que estos opinan que si hay que bendecir, de todos modos abstenerse pasivamente es mejor, conforme la regla de Safek Berajok Lehakel, duda la bendición sea ligera. E incluyen varios salmos, tejelim referente a la fecha antes de Baruch She'amar. Por el contrario, omiten mismo le Torah, que figura después de Baruch She'amar. Todos los cantos de la mañana de Kippur se entonan después de Kadesh Tekabel, terminando la Hazará de Shacharit, como se aclaró anteriormente en las leyes de Rosh Hashanah. En la Hazará acostumbra recitar la Kedushá de Rabino Yehuda Halevi. El ayudante, y aquellos que no saben quién es el Rabino Yehuda Halevi, fue uno de los sabios que existió durante el tiempo de España en los siglos medios. El ayudante del Hazán se recita mientras el Hazán permanece en silencio. De no haber quien sepa decir Kedushá, puede hacerlo él mismo. Hazán, sin que esto conceptúe como una interrupción en la Hazará. Es importante no suspender de decirlo. La misma regla es para el Vidui Hagadol Rabbeinu Nissim, que se recita Hazará Shacharit. No es una interrupción en caso de no haber quien lo diga. Puedo hacerlo el mismo Hazán y dejar de decirlo, no es propio a la fecha. No incluyen en Vidui Hagadol confesiones completas la frase de Lo Aninu Baruchu Ubaruch Shemo, no respondió Ubaruch Ubaruch Shemo, como figura en algunos libros, puesto que el decirlo no es obligatorio sino opcional. Y dentro del mismo Vidui Hagadol, el más correcto es leer la siguiente frase de esta manera: Abalani Baal Velo Yodea, que Rasha Velo Sadik. Algunos dicen Rasha Velo Sadik, de acuerdo al parecer de otros poskims. No se repite Vidui Hagadol en forma regresiva, como en el caso de Al-Heit, explicando anteriormente. Al final, Hashamnu Mekol Ha'am, terminan así: Va'adain Leshabnu Meteyatenu, sin agregar más. Como ya se expuso anteriormente, especialmente al recitar el Vidui, que es las confesiones, debe pensar en sus propios pecados con el corazón quebrantado, contrito y quebrantado, lágrimas bañando su rostro. Los Kohanim no están autorizados a subir a Dujan, plataforma desde donde bendicen el pueblo. Calzados con sus zapatillos o tenis, están obligados a despojarse de ello como el resto del año. Aquellos Kohanim que no aceptan quitárselo no suben a la plataforma para bendecir, sino que lo que le hacen desde el piso. Y existe la sospecha de que al hacerse la observación no cumple con este precepto de la Torá, es preferible permitirles. En el momento en que los Kohanim levantan sus brazos para bendecir, todos los asistentes se ponen de pie con respeto y humildad. Solamente puede permanecer sentados los ancianos y aquellas personas que no pueden mantenerse parados. Es imprescindible que el público escuche la bendición de los Kohanim sin decir ningún versículo en este momento. Únicamente responden con la voz baja Baruch Hu Baruch Shemo, y después que los Kohanim pronuncian el nombre de Hashem y Amén, luego de la bendición de que cada uno de los versículos que dicen los Kohanim. Al llegar al Hazán, el párrafo de Tse, todo Kohen que se encuentra en el Bet HaKnesset debe comenzar a dirigirse hacia la plataforma. Si no empezó a moverse el Hazán, ya comenzó la bendición de Modim, a pesar de haber dicho solo la palabra Modim, ya no puede subir a Duchnan, a la plataforma. Es correcto que también la palabra Yiberejeja se dicta el Hazán a los Kohanim. Cuando entre los presentes no Kohanim se encuentra a alguien con agradable voz y entonación,
Este les dicta a los Kohanim las palabras que deben decir mientras que el Hazán permanece en silencio. Así acostumbran en algunas sinagogas y que tienen en qué apoyarse. El Kohen soltero sube y bendice al pueblo como todos los Kohanim. En cambio, aquel que no respeta el día de Shabbat pública o deliberadamente no sube a la plataforma para bendecir a los asistentes. Si ya lo hizo, no le impiden. Después la Hazara, al decir a Beinu Malkeinu, incluso si Kippur de cada Shabbat sacan a Sefer Torah de Heijal invitando a 6 adultos a leer en él. Si uno de los invitados resultó ser uno de los que no cuidan Shabbat y no por provocar un pleito permitieron que suba la Torah, especialmente sucede esto en los lugares donde venden los aliots, deben aumentar orden invitado, pero no es imprescindible repetir la lectura de él. Aquellos que transgreden otros preceptos, no Shabbat, pueden ser invitados a la lectura de la Torah. No es preciso ser estricto, siempre que lo hagan con el propósito de siempre que no lo hagan con el propósito de contradecir lo que es la Torah. El enfermo de cuidado que está obligado a comer ya en Yom Kippurim puede ser invitado a la lectura de la Torah de la mañana. A la lectura de la tarde, según la opinión de algunos poskim, es más correcto no invitarlo. Algunos hajamim sostienen que no debe aumentarse el número de los invitados a la Torah estipulado para el día de Kippur. Sin embargo, nuestra costumbre es incrementar la cantidad aun cuando Yom Kippurim sucede en los días hábiles, sin ninguna duda. De todos modos, no debe exagerar para poder alcanzar a rezar la oración de Musaf a su tiempo. La lectura de Torah para el día de Kippur es Ahare Mot Shnei Bnei Aharon. La bendición correspondiente a Haftarah de Kippur que recae en Shabbat deben agregar Lekedushah Velimenuchah. Igualmente, la bendición de Mein Sheba y de Arbeit se debe aumentar Elokeinu Elokea Boteinu cuando Kippur sucede en Shabbat. La bendición de Haftarah termina con Melech Mohel Pesoleach. En el Musaf, cuando Kippur sucede en el día hábil, se dice Et Musaf Yom HaKippurim y no Et Musfe. Así es que la costumbre en Eretz Israel y no se debe de innovar. Por consiguiente, es aconsejable corregir los libros cuya versión está equivocado para evitar confundirse ante la importancia que tiene el cambiar el texto de las oraciones aún en una sola palabra. Exclusivamente cuando el día de Kippur recae en Shabbat se dice Et Musfe. El Hazán de Musaf que recita el Seder HaAvodah en la Hazara está consistente realizada en lo que es Yom Kippur. Algunos acostumbran a golpearse suavemente el pecho con el corazón cuando el Hazán dice Hatati, Aviti, Pashati dentro de las confesiones que solía decir al Kohen Gadol, sumo sacerdote en la casa santa. Ser de Ha'abodam, otros no están de acuerdo. De todos modos, dado que solamente lo hacen de forma simbólica, dejar de hacer a Israel. Se extiende sobre el piso tapetes, alfombras para que el público pueda arrodillarse durante el Seder Avodah, como es tradicional. Este es el acto que debe realizarse también cuando Kippur sucede en Shabbat. Pero si no hay tapetes o alfombras o algo que cubra el piso, no se arrodilla. En último caso, puede hacerlo sobre una parte del talet o encima de una banca. El Hazán no debe moverse de su lugar durante el acto de arrodillarse de Seder HaAvodah. Por lo tanto, antes de comenzar Hazara, toma la precaución de pararse lo suficientemente alejado de la teba para poder arrodillarse sin tener que moverse del lugar, y de no haber sido previsto se inclina sobre la misma teba, el púlpito, pero sin mover sus pies del piso. Los versos que recita en Hazara Musaf no lo dice el ayudante de Hazán mientras ésta permanece en silencio, y aun cuando está en mediante de ellos, no se conceptúa como interrupción. Al final del Hazara de Musaf se acostumbra a decir En Kerohinu, En Kadoninu,
etcétera. Verificarse una circuncisión breve se bendice sobre la milá sin el tradicional vaso de vino. Si comienza la oración vertipina de Minjá con el párrafo de la Akedah, volviendo a sacudirse con el talet diciendo la bendición correspondiente, siempre hay transcurrido media hora desde que se le quitó. Luego se recitan lo que es los bardos, recitan varios párrafos habituales de Minjá, la Manatseach, Vedaber, Tefilati, aun cuando Kippur suceda en Shabbat. También hay que omitir de decir este verso final de Yehi Razón, que se pronuncia en el momento de la apertura del jejo. Pues vamos a terminar acá en este momento, y en la próxima clase del próximo semana vamos a continuar esta parte, este capítulo, porque es un capítulo bastante largo, del capítulo 22 de Yaakov Yosef, que tiene que ver con las oraciones del día de perdón. También hay que pensar que el día de oración de perdón es un día largo, es un día de causar lo que es dolor a lo que es el alma. Y vamos a terminar aquí con la sincera razón, porque después vamos a continuar lo que es la oración de Yom Kippur, y entonces la próxima va a ser Hag HaSukkot, que son en sí que es Sukkot. Así hemos visto ya Rosh Hashanah, estamos ahora en la parte de Kippur, y en la próxima vamos a entrar en lo que es Hag Sukkot, terminando esta parte final de lo que es el día de perdón, porque uno entra en el orden. Rosh Hashanah nos comienza con la preparación para que estemos ya listos para entrar en ese momento de pedir perdón. Es el año nuevo, es el principio del año, es el conteo del ser humano en la tierra. Entrar en Yom Kippurim, hay 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, en la cual son días de penitencia, de slichot, de oración, pidiendo a Dios merced. En Yom Kippur es el día de perdón, en la cual invocamos finalmente ante que las puertas se cierran por perdón. Y es en Sukkot que vamos a ver que se sella finalmente la decisión final, la última oportunidad donde podemos cambiar en habitando dentro del techo, y eso lo estaremos viendo la próxima semana. Bueno, recuérdense por favor, aquellos que están enrollados en nuestras clases todas las semanas, su obligación, su compromiso con nosotros en los caminos de él, de su contribución. Este mes hemos solamente recibido como 3 contribuciones. Yo sé que hay muchas más personas que están envueltos, pero no hemos visto ninguna contribución, excepto de 3 personas que este mes hemos recibido, que son solamente $25. Y lo digo de verdad, vamos a posiblemente cambiar este sistema si así sigue lo que es este proceso. Tenemos que asegurar, uno, que la gente está viendo, que quieren lo que es el proceso de conversión, están viendo este video. Vamos en el proceso de crear una forma que ustedes van a tener que entrar su código para asegurar que ustedes están viendo esto, porque no hay ninguna otra forma de saber por seguro que ustedes están participando. Y número 2, que ustedes estén participando en la parte de contribución, porque esto es parte de lo que es el proceso de lo que es llegar al final de la carrera, que es eventualmente la conversión, con 3 rabinos yendo a su país para hacerlo. Por favor, su contribución es de gran importancia, y le pedimos que sigan apoyando y viendo lo que estamos haciendo. Para la próxima les deseo que sigan estudiando, repasa lo que es la clase. Si tienes que verlo más de una vez, hazlo, pero es importante que ustedes se preparen para que así, cuando estén listos, le hacemos el examen y podemos saber sin duda que ustedes ya conocen lo básico de lo que es el judaísmo para entonces proseguir para la conversión. Shalom, shalom, y que tengan todos una buena semana. Y recuerden, esta noche a las 8 p.m. continuamos con las clases de judaísmo básico. Shalom, shalom.